Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, linda semana, muy interesante la semana que tuvimos en Estados Unidos. Parecería que está aumentando el optimismo. No sé si será porque Powell habló, dio algunas declaraciones esta semana y habló, bueno, como dando a entender que ya si no habían llegado al máximo de las tasas de interés, bueno, estaba ahí cerquita. No sé tampoco si será que el mercado de a poco está recuperando el optimismo, una combinación de varios factores. Ya sabemos que a corto plazo los mercados siempre tienen mucho de azar, por eso cuando uno mira ya tiene que mirar un poco más tendencias de largo plazo. Y bueno, se va perfilando todo cada vez más, a pesar de que, bueno, se persiste todo lo que sea las dudas, el escepticismo, todavía quienes creen que lo peor ya pasó. Lo cierto es que el mercado está hablando a través de los precios y por ahora nos dice que el 13 de octubre del año pasado se inició un nuevo mercado alcista. Si uno mira, las empresas tecnológicas son por supuesto las que más suben este año, al haber sido también las que más cayeron el año pasado. Ya saben que en 2008 pasó lo mismo con los bancos, después 2009, 2010 los bancos eran de los que más subían, con los real estate también. Si uno mira el sector de real estate, también fue uno de los que mejor performance tuvo durante los primeros años posteriores a la crisis. Bueno, esto es algo que normalmente vemos, por eso siempre les digo y les vengo diciendo en estos informes que a donde más tenemos que ir a buscar valor ahora, si todavía no hemos vuelto a posicionarnos en acciones o ya hemos vuelto y tenemos dinero extra para invertir y queremos invertir en CEDAR, a donde más tenemos que ir a buscar es justamente al sector tecnológico, al sector de consumo discrecional y al sector de servicio de comunicación. Yo hace 2 semanas hice la evaluación de Tesla, me dio que estaba bastante barata, estoy ahora trabajando en la evaluación de Google, me está dando bastante bien también, más o menos como que por debajo de $150 es una acción que está barata. Por arriba de $150 ahí ya después lo veremos. Voy a ver si, no creo que para la semana que viene, porque la semana que viene es corta, pero ya para la próxima ya sí mostrar bien la evaluación de Google, porque me está dando valores interesantes, sobre todo con esta nueva, teniendo en cuenta esta nueva inteligencia artificial, BART, que presentó Google y que parece que a diferencia de lo que fue la prueba anterior, en este caso sí ha tenido bastante buena aceptación y promete mucho, porque aparte Google obviamente la va a integrar con todos sus servicios. Vamos a ver entonces, porque también son acciones que se perfilan como que todavía siguen bastante subvaluadas y por lo tanto si uno las aprovecha ahora y invierte en ellas ahora, que todavía el mercado está bastante escéptico, bastante dubitativo, bueno, puede hacer una gran diferencia que le permita a uno ganarle al índice sin necesariamente haber asumido un mayor nivel de riesgo, que eso es justamente lo que queremos lograr. Después está también esta semana, no sé por qué se sigue hablando tanto, pero entiendo porque es noticia y porque genera interés, del tema del techo de deuda de Estados Unidos. Lo dije hace varios años cuando fue el mismo problema con la presidencia de Trump. Siempre se arregla, o sea, la discusión del techo de deuda en Estados Unidos es siempre puro humo político, humo periodístico. O sea, necesariamente se va a arreglar porque hoy están los demócratas en la Casa Blanca, la próxima pueden ser los republicanos y todos van a tener el mismo problema. Siempre se arregló con Clinton, que fue el primero que tuvo ese problema, se arregló con Obama, que también era demócrata, y se arregló con Trump, que era republicano, y se va a arreglar ahora también. Y así que yo no dedicaría tiempo a preocuparme a ver si Estados Unidos puede quebrar, si eso va a afectar a las acciones. O sea, seamos sinceros, o sea, de vuelta, como siempre digo, los mercados financieros son muy eficientes para descontar en los precios toda información que sea de fácil acceso, de público conocimiento, que fácilmente se propague a través de los diferentes canales, redes sociales, radio, televisión. O sea, si realmente Wall Street estuviera preocupada por el techo de deuda de Estados Unidos, ya lo veríamos en los bonos, ya lo veríamos en las acciones, y estamos viendo a Wall Street, por lo menos al Standard & Poor's, en el récord del año. Si mal no veo, es el récord del año, o sea, cerrando la semana en el récord, por lo menos lo que vamos de 2023. Obviamente que le falta bastante todavía para volver al último récord histórico, pero no es el comportamiento
que uno esperaría ver si realmente Wall Street creyera que este tema del techo de deuda es algo preocupante. O sea, siempre se termina arreglando de alguna o de otra manera. Y sumado a eso también está la cuestión de que el hecho de que se alcance el techo de deuda no implica que Estados Unidos va a dejar de pagar sus deudas. O sea, si vence un bono, o sea, no sé, supónganse que se alcanza el techo de deuda. Al día siguiente, o sea, vamos a suponer que no se arregla. Al día siguiente le vence un bono del Tesoro al gobierno por, no sé, 10.000 millones de dólares, supongamos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a emitir un nuevo bono por 10.000 millones. O sea, ni más ni menos. Va a emitir exactamente porque se alcanza el techo de deuda. Entonces quiere decir que el gobierno no puede emitir deuda nueva, pero sí puede seguir renovando la deuda que tiene. Entonces vence un bono por, no sé, 10.000 millones de dólares, emiten bonos nuevos por 10.000 millones de dólares. Obviamente que acá uno estará preguntándose, bueno, ¿pero qué pasa entonces con los intereses? Porque no puede emitir deuda nueva para pagar los intereses. Bueno, eso es verdad, pero tengamos en cuenta que puede el gobierno temporalmente, mientras se soluciona esto, puede subejecutar el presupuesto en algunas agencias del gobierno, o sea, gastar menos de lo que tiene presupuestado y destinar ese dinero al pago de intereses. O sea que tampoco es el apocalipsis. Y vuelvo a repetir, el tema del techo de deuda siempre se solucionó y es un tema, a ver, para usar palabras, frases de Milei, es un problema de la casta política, es un problema de los políticos que se arregla entre ellos. O sea, no es algo a lo cual un analista de acciones, una persona que invierte en el mercado, ya sea comprando bonos o acciones, tiene que prestarle atención. No pierdan el tiempo pensando en qué va a pasar si se alcanza el techo de deuda, porque hasta ahora nunca se alcanzó, o sea, siempre se terminó arreglando antes. Y en todo caso, si se termina alcanzando y no se arregla, eso no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de pagar su deuda. Y bien, la verdad que no hay mucho más para comentar sobre esta semana. No es una semana en la que hayan pasado muchas cosas en Estados Unidos. No sé, como para resumir, o sea, yo sigo convencido de que este es el inicio de un nuevo mercado alcista, que las empresas que más cayeron el año pasado van a ser las que más suban durante este año. De hecho, ya lo está haciendo, pero todavía no llegamos ni a la mitad del año. Creo que Wall Street todavía se enfrenta a un gran muro de la preocupación. Vieron, como se suele decir en la jerga de Wall Street, en estos contextos es como que hay un muro de la preocupación que Wall Street tiene que escalar, y que en el momento en que pasa ese muro es donde vienen los momentos de optimismo. Capaz que 2021 fue uno de esos contextos donde durante gran parte del año reinó mucho el optimismo. Nos damos cuenta de los momentos esos de mercado, por ejemplo, con lo que fue las SPACs, ¿no? Cuando empezaban a salir a cotizar estas empresas de SPACs que eran como cáscaras vacías. Ahí puede ser que haya habido alguna señal, pero tampoco fueron algo. Claro, uno espera algo del tamaño de la burbuja de las .com de la década de los 90 y difícilmente vaya a ocurrir algo tan grande, digamos una burbuja como tan grande, o sea, porque se notaría antes y uno pensaría, bueno, pero la burbuja del 2008 fue más grande, sí, pero esa burbuja no estuvo en el mercado de las acciones, estuvo en el mercado inmobiliario y podríamos decir de los bonos vinculados al sector inmobiliario. Después, obviamente, como fue una crisis que terminó en los bancos, destruyó la hoja de balance de los bancos y por lo tanto se propagó a la economía real y a todos los sectores. Entonces, Wall Street es como que en este momento está con ese muro de la preocupación. Preocupa la inflación, preocupa la recesión, preocupa las tasas de interés, a ver si efectivamente este es el máximo, si las van a bajar, si las van a dejar muy altas. Todas esas preocupaciones como que se juntan y bueno, provocan que todavía le cueste a las acciones. Por ahí las tecnológicas han subido más, tenemos incluso a Nvidia, increíblemente, ¿no? Pero tenemos a Nvidia ya casi nuevamente en récord histórico. Obviamente todo este tema de la inteligencia artificial beneficia directamente a esta empresa, que es gran diseñadora de chips. Pero bueno, ahí uno tendrá que preguntarse, veremos si en algún momento puedo hacer bien la evaluación profunda de Nvidia, para ver bien, a ver si está cara, porque barata seguramente no está, pero a ver qué tan cara está. Lo que pasa es que la industria en la que está Nvidia, la industria de semiconductores, es altamente compleja y hay que estudiarla con mucho detalle, porque ahí se juegan muchos factores, es bastante complicada. Si uno analiza Tesla dentro de todo, o sea, así tal como está ahora, no es una empresa tan difícil de analizar.
obviamente que si después agregamos todo el tema de robots y otros desarrollos que quiera hacer Tesla, bueno, pero por ahora eso no forma parte del modelo de negocio de la compañía. Entonces, bueno, volviendo un poco, yo iría a buscar valor a los sectores que más cayeron el año pasado y aprovecharía este muro de la preocupación que pinta que va a durar, porque imagínense que hay muchos que están diciendo que la recesión recién va a llegar en la segunda mitad del año. O sea, así que Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, dijo que para él la recesión iba a venir en la segunda mitad del año. O sea que tiene pinta para que todo este contexto de pesimismo, de dudas, de escepticismo, de decir cuidado, no vayan a andar volviendo a comprar acciones porque todavía lo peor ya pasó. Un contexto así como que lo vamos a ver persistente, y obviamente para los que estamos del otro lado, para los que somos alcistas, somos optimistas, bueno, nos conviene más porque compramos empresas como puede ser Tesla, por ejemplo, según mi opinión, y otras empresas de tecnología, las compramos a una valuación muy baja, en contextos donde muy poco están comprando. Piensen, por ejemplo, que los analistas técnicos nunca comprarían en estos niveles porque la tendencia es bajista, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros que miramos más los balances, que miramos más las compañías, podemos aprovechar esos contextos de mucho pesimismo y escepticismo del mercado para aprovechar, encontrar valor en las compañías, descubrirlo antes de que la mayoría del mercado lo descubra, y ahí sí aprovechar. Así que la verdad que mucho no puedo decir diferente sin resultar bastante repetitivo, así que vamos un poco a ver un poco Argentina. Seguimos con un Merval bastante alto para ser por el riesgo país que tenemos, pero vemos que se ha mantenido bastante el índice Merval en dólares. La verdad es que tampoco hay mucho para decir, o sea, seguimos, o sea, Argentina sabemos que este año va a ser así, va a ser algo muy volátil, desgraciadamente. Es altamente probable que lleguemos a las elecciones primarias de agosto con una inflación en 2 dígitos. O sea, si no va a ser de 2 dígitos la inflación de ahora de mayo, la de junio casi seguro que lo sea, pero es prácticamente un hecho que en agosto, cuando tengamos que votar en las elecciones primarias, vamos a tener ya, por lo menos en julio, una inflación arriba del 10%. Eso uno lo puede ver porque, bueno, primero porque la bola del ELIX, al subir la tasa de interés, genera cada vez una mayor emisión de pesos. Después, cuando uno mira los años anteriores, generalmente marzo es un mes de estacionalmente alto en inflación, pero abril ya bajaba. Cuando uno mira años anteriores, todos los años anteriores, uno veía que por ahí que en marzo había una aceleración de la inflación, pero ya en abril bajaba. Este año no pasó, con lo cual ya uno entiende que cambió el régimen inflacionario. Así que vamos a seguir en este contexto y las acciones van a ir respondiendo a la expectativa que se tenga y a la información que vaya fluyendo con respecto a las elecciones. Esta semana, por ejemplo, Mirgor es como la eterna empresa de calidad, una empresa extremadamente bien manejada, con un gran modelo de negocios, que está eternamente subvaluada en Argentina, excepto por algunos momentos, como pudo ser allá por 2017 con la presidencia de Macri, en algunos momentos donde parecería más que su valor se ajusta a lo que realmente es. Pero además de Mirgor, que es una empresa que es más del sector de consumo discrecional, las otras empresas también obviamente siguen muy subvaluadas. En el caso de Mirgor es más difícil ver sus fundamentos. En el caso de las otras es mucho más sencillo porque sus fundamentos dependen de ajustes de tarifas. Así que seguimos en este contexto y las empresas argentinas están subvaluadas y van a seguir subvaluadas por lo menos mientras no fluya nueva información, por ejemplo, de las candidaturas ahora en junio, y ni que hablar, por supuesto, cuando ya esté anticipándose el resultado de las elecciones, cuando empiecen a aparecer las primeras encuestas. Seguro que el mercado va a empezar a ir descontando eso en los precios. Por ahora el mercado, como lo vemos acá, está en pausa, literalmente en pausa. Ya los que hemos entrado para aprovechar las acciones baratas ya lo hemos hecho, parecería como que no hay flujo nuevo, y los otros estarán esperando a que haya más información. Como yo les decía en informes anteriores, están tan subvaluadas las empresas argentinas y tienen tanto para recuperar que incluso si uno espera las elecciones primarias y compra después las elecciones primarias, incluso estará comprando a buenos precios. Incluso también podemos verlo en el tema de los bonos. Si uso acá la página de bonistas.com, excelente página que yo la uso todos los días, vemos acá, por ejemplo, que
A ver, por ejemplo, miremos el AL30, está a 22,19, o sea que está con 22,1 de paridad, que es por el bajo cupón que tiene, es exactamente igual la paridad que el precio. A ver, ¿qué quiere decir esto? O sea, como para que uno entienda lo barato que pueden estar, la gran oportunidad que pueden estar dando los bonos argentinos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo compro este bono a esta cotización 22,19, si yo compro esto y viene el peor escenario posible, que sería una reestructuración de deuda con quita de deuda, que sería como el peor escenario, tendría que ser, no sé, del 80% la quita, diciéndome, bueno, de cada 100 nominales, o sea, yo estoy comprando 100 nominales a $22,19. Para que yo comprando estos precios pierda, termine perdiendo capital, tendría que venir una reestructuración de deuda con una quita de capital por parte del gobierno argentino de, no sé, el 80%. O sea, que me digan, mira, de cada 100 nominales que vos tenés te voy a pagar 20. O sea, eso no pasó, pero ni en los peores momentos de Argentina. O sea, si uno compra, o sea, como para que uno entienda lo barata que está la renta variable y por lo tanto también las acciones en Argentina, hoy por hoy una persona que compra bonos, sobre todo el AL30 a estos precios, está comprando con un escenario, o sea, que tiene que ser extremadamente negativo, nunca visto, para que uno termine perdiendo capital. Y teniendo en cuenta también que estos bonos ya vienen de una reestructuración y que son bonos con un cupón muy bajo, es como medio difícil que uno crea que el peor escenario posible va a pasar, porque muchos dicen, bueno, pero el AL30 tiene legislación argentina, más vale comprar el GD30, que vemos que el GD30 está en 27, pero la verdad es que si uno también repasa un poco la historia, lo que ve es que nunca se hizo discriminación de legislación, nunca se dijo, bueno, a los GD30, por poner este ejemplo, a los GD30 los vamos a pagar tal cual, y a los AL30 los vamos a convertir en dólar link, por ejemplo, que ahí sería un default, porque estarían cambiando las condiciones de emisión. Nunca pasó eso, siempre a la ley local y a la ley extranjera siempre se le dio el mismo tratamiento. Entonces, creer que uno compra y bueno, pero porque estoy comprando acá, capaz que me arriesgo a que al GD30 y le den un tratamiento distinto que el L30, la verdad que uno nunca puede decir esto no va a pasar porque vivimos en Argentina, pero la verdad es que sería muy difícil que pase. Entonces, como para que entendamos un poco que estamos a poquito, a menos de 2 meses de que se definan los candidatos y tenemos estas cotizaciones en acciones y en bonos, tengamos en cuenta de que el mercado está descontando escenarios extremadamente pesimistas para ser verdad. O sea, incluso como les digo, si compro a estos precios y tengamos en cuenta que la L30 llegó a estar por debajo de $20 hace unos meses, e incluso las semanas anteriores, la semana pasada o la anterior estuvo en 20, están como cotizando a precios que incluso en el peor escenario, si yo compro, no voy a perder. O sea, tendría que ser muy malo el escenario para que yo pierda. Obviamente que uno me podría decir, bueno, pero estos precios ya están descontando un default. A ver, sí es verdad que son precios de default, son precios que antiguamente eran zona de fondos buitre, ahora ya no, porque con las cláusulas nuevas que le han agregado a los bonos, eso evita que entren los fondos buitre. Pero también es cierto que en 2008, imagínense que en 2008 en Argentina se juntó la crisis financiera de Estados Unidos, se juntó la crisis con el campo, también que duró varios meses, y la estatización de las AFJP. O sea, en todo ese cóctel, los bonos argentinos terminaron cotizando temporalmente a estas paridades. Y las reservas del Banco Central eran de 50.000 millones de dólares, o sea que no había duda de que el gobierno tenía plata para pagarlo, y aún así llegaron a estas paridades. Acá la situación es bastante distinta porque las reservas son negativas en este momento y el próximo gobierno va a tener mucho riesgo porque va a tener que hacer un plan de estabilización y bueno, y no sabemos con qué caudal político va a llegar, cómo va a resistir el oficialismo que eventualmente se convertirá en oposición. O sea, sabemos que hay mucha incertidumbre en el camino, pero la verdad es que uno dice, bueno, llega un momento en que los precios son tan bajos que hasta la persona más aversa al riesgo ve que esto es una oportunidad, porque incluso cuando descontamos los peores escenarios posibles, incluso termina siendo negocio. Los bonos lo están mostrando clarísimamente. Las acciones por ahí no lo muestran tanto porque ahí hay que ver cada empresa en particular. Pero la verdad es que la verdad que pasa que Argentina está dando grandes oportunidades y es entendible de que estemos viendo estos precios y que no estemos viendo a muchos aprovechándolos,
porque ya nos hemos quemado en 2019, hay mucha incertidumbre, y a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, cuando gana Macri tenía bastante apoyo, tenía además el visto bueno del exterior, financiamiento del exterior, y el próximo presidente, sea el que sea, la va a tener muy difícil, eso es verdad. No es exactamente la misma situación en absoluto, la economía está muy deteriorada, las finanzas públicas están extremadamente deterioradas, el Banco Central está quebrado, así que va a tener que hacer reformas muy importantes y no tiene mucho tiempo el próximo presidente para generar un plan de estabilización y generar confianza, así que veremos a ver qué pasa, porque encima en enero del año que viene estos bonos justamente pagan cupón y más o menos son 1.000 millones de dólares, un poco más lo que tiene que desembolsar el Banco Central. Imagínense, si ahora tiene problemas para poder conseguirlos, imagínense cuando asuma el próximo presidente con lo que le deje este gobierno, ya en un mes más o menos, porque asume el 10 de diciembre y va a tener que pagar el 9 de enero, va a tener que pagar los cupones de estos bonos, ya ahí va a tener que desembolsar 1.000 millones, vamos a ver qué pasa. Entonces se entiende estas cotizaciones, pero de la misma manera cuando uno hace las cuentas, cuando uno mira las empresas también las evaluaciones, la verdad es que incluso en los peores momentos sigue siendo negocio para aquella persona que esté, por supuesto, dispuesta a tolerar el alto riesgo que implica invertir en acciones y en bonos argentinos, no solo en este momento, sino siempre, pero más aún en este momento. Con esto termino entonces la parte ya de Argentina y Estados Unidos. Y bueno, voy a dedicar el resto del video a comentarles que, bueno, el pasado lunes pude defender exitosamente mi tesis de maestría y a esta hora ya puedo decirles que ya soy magíster en finanzas finalmente por la Universidad Nacional de Rosario, así que ya les puedo entonces compartir, para aquellas personas que estén interesadas en leerla, les puedo ya compartir bien el escrito total, el texto total de mi tesis. El link para descargarlo lo van a encontrar en la descripción. Hoy no voy a dejar link como he dejado anteriormente, porque voy a hacer un link permanente. Entonces en la descripción ya van a encontrar un link que va directo a mi Google Drive, donde ahí está subida la tesis para que ya la tengan siempre disponible. Voy a aprovechar para explicar un poquito, para ver con qué se pueden encontrar, porque ven que son bastantes páginas, la verdad que me llevó su tiempo y escribí bastante. Voy a utilizar las mismas diapositivas que utilicé para la defensa de la tesis. No la voy a pasar toda la diapositiva, porque me llevaría bastante tiempo, pero voy a destacar más o menos los puntos más importantes. O sea, a ver, la tesis habla sobre el método top-down, que es el método que a mí me resulta el más lógico, el más sensato a la hora de armar portafolios de inversión. Obviamente que esto no quiere decir que sea el mejor en todos los casos. O sea, en Argentina, por ejemplo, ahora sería muy difícil aplicarlo. O sea, yo más o menos lo tengo siempre presente, porque para mí es el que tiene más lógica a la hora de armar un portafolio de inversión. No es, por ejemplo, en absoluto el que utiliza ni Warren Buffett ni Howard Marks. Ellos utilizan directamente el método opuesto a este. Después voy a hablar un poquito al respecto. Pero para mí, como analista financiero, me sirve muchísimo, porque es el que me plantea una serie de pasos muy lógica y sencilla de seguir, como para que yo pueda armar un portafolio de inversión. Como ya he comentado anteriormente, siempre el armado de todo portafolio de inversión arranca con las necesidades del cliente. El cliente puedo ser yo mismo, por supuesto, si yo quiero armar un portafolio de inversión para mí. Pero acá la cuestión entonces es que no importa si soy yo o es para otra persona, siempre el momento cero del armado de un portafolio de inversión o de decidir una inversión empieza con el relevamiento de estas tres variables. O sea, yo tengo que conocer, ya sea para mí mismo o para un cliente al que estoy asesorando, por ejemplo, qué es lo que, o sea, qué valor toman estas tres variables para esa persona. Tiempo, cuánto tiempo una persona puede estar invertida, o sea, puede tener su dinero invertido en un activo financiero, en un portafolio de inversión, sin la necesidad de retirar ese dinero. Riesgo, cuánta volatilidad esa persona está dispuesta a tolerar en su portafolio y seguir durmiendo tranquilo. Y rentabilidad, o sea, cuál es la rentabilidad esperada del portafolio, un promedio anual, por ejemplo. Al principio yo pensé que esa última variable, rentabilidad, era en realidad una consecuencia de las otras dos, pero lo que me ha pasado
sobre todo con la práctica profesional, es que muchos clientes, sobre todo ahora en Argentina, vienen ya con la idea de rentabilidad. O sea, vienen a armar un portafolio no tanto con la idea de riesgo y de tiempo, sino con la idea de rentabilidad. Por ejemplo, el típico: yo quiero armar un portafolio, quiero invertir este dinero para no perder contra la inflación, para no perder contra el dólar, para sacarle una renta en dólares. O sea, ya te vienen con esa idea. Entonces ya vienen con la idea de rentabilidad. ¿Cuánto es lo que yo espero ganar? Entonces, en base a eso, yo deduzco a través de preguntas las variables de tiempo y de riesgo. Por ejemplo, viene una persona ahora a ver no sé, tiene ya una cuenta abierta o tiene que invertir dinero nuevo y me dice: mira, este dinero yo lo tenía en plazo fijo. Vamos a suponer, típico ejemplo que nos ha pasado a lo largo de este año. Yo tengo dinero que estaba invertido en un plazo fijo. El plazo fijo me está dando mucho más bajo que la inflación. O sea, vos tenés algo para que este dinero esté invertido y que le pueda ganar el plazo fijo, pueda, aunque sea, no perder tanto contra la inflación. Bueno, entonces ahí ya la persona ya me está dando la idea de rentabilidad. Y me está dando la idea también de riesgo y de tiempo, porque con plazo fijo me está diciendo: yo no quiero perder, pero no es que no quiero perder a largo plazo, no quiero perder nunca, quiero siempre ir viendo que, aunque sea en términos nominales, mi dinero va subiendo. Y si viene de un plazo fijo, está claro de que el horizonte temporal es corto. Entonces, a esa persona, ya que viene con esa idea, el mejor instrumento que yo le puedo recomendar es una LEDE o una LECER. O sea, por ejemplo, a ver, si yo me fijo acá en la página de los chicos de Bonistas, por ejemplo, las LEDE están rindiendo 158, por ejemplo, que es menos que la inflación esperada. La inflación esperada está arriba del 163 más o menos. Pero, por ejemplo, cuando me voy acá a la parte de LECER y de duales, tengo esta LECER, la de septiembre, que está rindiendo 1,3% por encima de la inflación. Entonces, acá tengo una que está rindiendo negativo. La de junio, la TIR es difícil de calcular porque es de muy corto plazo. O sea que no es tan confiable esta TIR como estas dos. O sea que en todo caso le recomendaría una LECER de septiembre. Está bien, o sea, una persona que hace un plazo fijo generalmente lo hace un mes. Yo le estoy recomendando una letra de septiembre. Pero bueno, se puede vender antes del vencimiento, con lo cual puede tener dinero disponible inmediatamente, ajusta por inflación, con lo cual es más el rendimiento de lo que estaba obteniendo. Es una renta en pesos. Y el riesgo es un riesgo bajísimo. O sea, también que en Argentina nunca podemos decir que el riesgo es bajísimo, pero digamos que es algo bastante equivalente a un plazo fijo. Si la persona me dijera: mira, estoy cansado de tener un plazo fijo que pierde siempre contra la inflación, me quiero dolarizar porque temo que se venga una devaluación, bueno, en ese caso lo que más le voy a recomendar al cliente es obligaciones negociables, porque sería como: bueno, mantengamos lo más bajo el riesgo posible y dolaricemos a esta persona para que pueda obtener un rendimiento en dólares. Entonces, de esa manera lo dolarizo. Entonces, obligaciones negociables es el instrumento que ahora me está dando esa mejor combinación de muy bajo riesgo con un rendimiento en dólares. Aparte que está dolarizado, se puede comprar con pesos, y el rendimiento en dólares en las obligaciones negociables, no sé, de Telecom, por ejemplo, son del 9%, de Mastelone del 10%, de YPF del 12%. Entonces, eso ya después lo veo yo con mi cliente. Entonces, cada vez que yo armo un portafolio de inversión, siempre se arranca por estas tres variables, porque estas tres variables son las que me dan el primer filtro. Y como yo lo pongo acá abajo, este es el mejor resumen que logré armar en toda la tesis del método top-down. Lo que yo puedo decir es que el método top-down es un proceso de eliminación que va desde lo general a lo particular. Y va tomando las decisiones importantes al principio, y las decisiones van decreciendo en grado de importancia a medida que vamos avanzando hacia el final. Entonces, a donde yo más tengo que poner el foco siempre que armo un portafolio de inversión es al principio, en conocer bien el driver económico, el driver financiero. Imagínense que estamos en Argentina. El driver político es el más importante para Argentina, para Estados Unidos es el económico financiero, y el driver psicológico emocional. Vieron que cuando yo les digo Estados Unidos, por ahora está el muro de la preocupación, hay mucho escepticismo, hay mucha duda, hay incluso bastante miedo. Bueno, lo que estoy haciendo es diciéndoles mi opinión acerca de el driver psicológico emocional de Estados Unidos. De Argentina no hace falta decir que es igual o mucho peor que el de Estados Unidos, porque
Si empezara a haber ya optimismo en Argentina, lo veríamos en las cotizaciones. O sea, los bonos argentinos, el AL30 no estaría cotizando a 22% de paridad si realmente el sentimiento inversor argentino estuviera cambiando. Las acciones no estarían a estas valuaciones, las veríamos mucho más altas si es que el sentimiento argentino estuviera cambiando. Entonces, siempre yo como analista financiero y cualquiera de ustedes como inversores que les guste o que les interese su portafolio de inversión, o sea, irlo viendo, a ver, para tratar de agregarle bastante valor, siempre tendríamos que tener una idea general, tampoco es irse tan a lo profundo, pero una idea general de el driver económico financiero, el político y el psicológico emocional de los países a los que pertenezcan los activos financieros en los cuales estamos invertidos. O sea, Estados Unidos, si tenemos CDR, por ejemplo, Argentina, si tenemos obligaciones negociables, si tenemos acciones argentinas, si tenemos bonos argentinos. Entonces, de esa manera uno siempre tiene la mayor información, o mejor dicho, la información más importante siempre en la cabeza. ¿Por qué? Porque de las variables que yo tomé de mi cliente o de mí mismo, o sea, tiempo, rentabilidad, tolerancia al riesgo, con la unión de eso con los drivers de alto nivel, de ahí yo saco la primera selección y la más importante selección, que es la de los activos financieros. O sea, seleccionar correctamente el activo financiero en el que voy a invertir explica el 70% del portafolio de inversión. O sea, después, si yo me equivoco, por ejemplo, si yo estaba parado a principios de 2022 o a finales de 2021, por ejemplo, y lo que pensé fue que Estados Unidos venía creciendo, ya recuperándose bien después del COVID, que la inflación estaba siendo un problema, pero que no había problema porque era algo temporal, la Reserva Federal estaba con las tasas en cero y que bueno, las iba a subir, pero tampoco era que las iba a subir mucho. Del driver político decía, bueno, 2022 es un año de elecciones en Estados Unidos, pero en el mejor de los casos capaz que la Cámara de Diputados o el Senado queda a favor del Partido Republicano y eso va a generar un equilibrio de poder. Eso después terminó pasando. Y el driver psicológico emocional, no sé si se acuerdan, a finales de 2021 las acciones subían, era toda una fiesta, o sea, salían a cotizar acciones y subían mucho, estaban las criptomonedas que también que subían un montón. Bueno, si yo hubiera hecho eso y hubiera tenido ese análisis, que fue bastante parecido al análisis que yo terminé haciendo y me equivoqué, lo que hubiera decidido en aquel momento era decir, no, hay que seguir comprado 100% en acciones. ¿Qué pasó? 2022 fue un muy mal año para las acciones y no importó tanto en qué sector estuve invertido. Obviamente, si yo tenía el 100% de mi dinero en empresas petroleras, por ejemplo, o en empresas gasíferas, o en empresas relacionadas con la energía, es probable que me haya ido bien, pero ¿quién tiene el 100% de su portafolio invertido en un solo sector o en una sola empresa? O sea, son muy pocos los que lo hacen. Acá estamos pensando en gente que tiene un portafolio diversificado, en gente que tiene una tolerancia al riesgo moderada, porque no olvidemos que el sector energético fue el peor sector de la década anterior. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ahí está. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que ser muy temerario para tener todo el dinero invertido en un solo activo de inversión. Entonces yo no tomo eso en cuenta. Ahora, si yo hubiera tenido un portafolio diversificado, supongamos que hubiera comprado la cartera del Standard & Poor's en 2022, que tiene parte del sector energético al cual le fue bien, y el sector financiero que también le fue bien el año pasado, por lo menos en algunas empresas importantes sobre todo. Lo que hubiera pasado es que no importa que compré acciones de algunos sectores a los que le fueron bien, en general por haber invertido en acciones durante 2022 me fue mal. Si compraba el Nasdaq, por ejemplo, me fue peor, pero la idea es, si yo seleccionaba correctamente el activo financiero, o sea que ni siquiera fueron los bonos el año pasado, por eso el año pasado fue tan jodido, porque incluso uno decía, bueno, compro bonos del Tesoro, no, tampoco. A lo sumo con obligaciones negociables en Argentina te hubiera ido un poco mejor, pero si uno hubiera estado en Estados Unidos, o sea, todos bonos corporativos, bonos del Tesoro, todo le fue mal. O sea, se salvó obviamente petróleo, algunos commodities muy puntuales. Por eso fue un año tan desafiante el año pasado y por eso no es tan malo si uno durante el año pasado tuvo un portafolio que perdió dinero. No necesariamente tuvo que haber salido uno vendiendo a pérdida, pero tuvo un portafolio que hoy por hoy todavía tal vez está abajo del récord de 2021, bueno, tampoco es para
para mortificarse, porque fue un año muy jodido para las elecciones porque no hubo casi ningún activo financiero de escape. El oro, que también muchos decían protege contra la inflación, se movió cero, o sea, subió, bajó y terminó casi en cero el año pasado. Entonces fue un año bastante complicado. Pero acá la clave es, si yo selecciono correctamente el activo de inversión en el que voy a invertir, ya está, la mayor parte de mi trabajo la hice bien, porque estos académicos, los que están citados acá abajo, que son básicamente los dos papers en los que está basada mi tesis, estos académicos lo que encontraron fue que al analizar diferentes portafolios de inversión con diferentes constituciones en diferentes países del mundo, lo que ellos vieron es que el 70% del rendimiento que obtuvo ese portafolio, ya sea bueno, malo, neutral, el 70% del rendimiento estuvo explicado no tanto por si estaba invertido en Apple, en Tesla, en ExxonMobil, en Chevron, en Nvidia, en oro, en petróleo, en gas, en cobre, en bonos del tesoro a 10 años, a 5 años, en bonos en yenes, no. Lo que vieron ellos es que el 70% estaba explicado por el activo de inversión en el que estaban invertidos. Si estaban invertidos en acciones, en bonos corporativos, en commodities, en derivados, en REITs, que sería Real Estate Investment Trust. Eso es lo que vieron ellos. Entonces lo que ellos dijeron es, si vos tomás bien las primeras decisiones, después si te equivocás, por ejemplo, si había que invertir en bonos del tesoro y en vez de comprar bonos del tesoro a 10 años, compraste a 30 o a 5 años, no va a cambiar tanto el rendimiento final de tu portafolio, siempre que por supuesto tengas un portafolio diversificado. Y acá lo mismo, o sea, si este año es el año para las empresas tecnológicas, para las empresas de consumo discrecional, para las empresas de comunicaciones, si vos tenés un portafolio que está sesgado hacia esos sectores, te va a ir bien y es muy probable que le ganes al Standard & Poor's, al índice, sin importar si, tenés un poquito más de Apple o un poquito más de Microsoft o un poquito más de Google, un poquito más de Meta. O sea, te va a ir bien porque compraste acciones en un año donde había que comprar acciones y compraste el sector más adecuado para este año que estamos viviendo. O sea, el sector ya sería una decisión más de segundo, una subselección, una que está en la línea del 20%. Pero acá lo que quiero que quede claro, y es lo que yo voy explicando a lo largo de toda la tesis, es que donde uno tiene que poner el foco siempre en su portafolio de inversión es, por un lado, en las primeras preguntas de tiempo, rentabilidad y riesgo, y después en el otro en seleccionar correctamente el activo de inversión que uno cree que va a ser el mejor para el contexto que estamos viviendo. Una persona, por ejemplo, que tiene una tolerancia al riesgo moderada, y un horizonte temporal largo, es súper candidata, por supuesto, a estar invertido 100% en acciones, o si estamos acá en Argentina, también una gran parte en acciones, pero también otra parte puede ser en obligaciones negociables. O sea, porque tengamos en cuenta que las obligaciones negociables de Argentina son de muy bajo riesgo, pero están dando rendimientos del 10% anual en dólares, que muy pocas cosas en el mundo dan tanto rendimiento con tan poco riesgo. Así que la verdad que por estar acá, dentro de todo, tenemos esa pequeña ventaja que en Estados Unidos va a ser muy difícil que un bono corporativo nos rinda 10% en dólares con muy bajo riesgo. O sea, sobre todo investment grade, ese tipo de bonos corporativos. El año pasado incluso estuvieron, por supuesto, entre los que más cayeron, porque ya si los bonos del tesoro cayeron 20% más o menos un 18% a lo largo del año, imagínense lo que pasó con los bonos corporativos. Así que ese es el análisis que yo creo que uno tendría que hacerse a sí mismo si quiere invertir y que uno tiene que hacerle a los clientes si es que quiere dar el mejor asesoramiento posible. Este es el resumen que yo hice de cuáles son los drivers de alto nivel, cómo sería el desglose. Ok, yo quiero analizar, yo quiero tener presente más o menos el driver económico financiero de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tendrías que tener más o menos una idea de cómo está el crecimiento económico de Estados Unidos, en qué etapa del ciclo económico se encuentra la economía de Estados Unidos. Yo creo que está como en un ciclo inicial luego de un momento, si bien no fue recesión lo del año pasado, pero bueno, fue como un momento de estancamiento económico, de un amesetamiento económico, así que yo creo que está como en un momento inicial de un nuevo ciclo económico. Cómo está el tema de inflación, cómo están los precios de los commodities, el nivel de empleo, las tasas de interés, el tipo de cambio, cómo está el dólar index, bueno, ese tipo de cosas. Si uno más o menos tiene idea de cómo están esas variables y para qué lado uno considera que se van a mover a lo largo de este año, podríamos decir que tiene bastante idea de cómo está el driver financiero de Estados Unidos. Lo mismo con el driver político. Miren, cuando yo les digo el tema de la Cámara de
representante, que sería la Cámara de Diputados en Estados Unidos, está con mayoría republicana, y eso hace que haya un equilibrio de poderes, con lo cual Biden tiene muchas dificultades para poder pasar leyes por el Congreso, así que eso ayuda a que el Congreso esté estancado, y el Congreso estancado, a pesar de que muchos, sobre todo acá en Argentina, nosotros que decimos que votamos y los políticos no hacen nada, en Estados Unidos y en los países desarrollados, dentro de todo es positivo que los congresos no hagan nada, porque no cambian las reglas de juego vigentes, y de esa manera aquellas personas que invierten, aquellas personas que se arriesgan, que hunden capital para proyectos de inversión, tienen la tranquilidad de que pueden invertir mucho capital porque saben que el Congreso no les va a cambiar las reglas de juego. Es algo positivo para la política. O sea, estabilidad política. La estabilidad política es algo bastante positivo para las inversiones. Piensen, por ejemplo, lo que fue la crisis del petróleo, o sea, que después se selló con el pacto entre Estados Unidos y Arabia Saudita con el tema del petrodólar. O sea, los estadounidenses sabían que ahí había una dictadura, y vieron que los estadounidenses siempre son amantes de la democracia y que propagan la democracia por el mundo, pero ¿por qué toleraban la monarquía, digamos, de la teocracia, podríamos decir, de Arabia Saudita? Bueno, justamente porque generaba estabilidad política en una región que siempre estuvo, sobre todo después de que se encontró petróleo, estuvo bastante complicada, o sea, una región bastante hostil. Entonces Estados Unidos como que aceptaba eso porque justamente era una teocracia que era aliada a ellos, la de Arabia Saudita. Entonces, siempre que veamos que hay estabilidad política, eso es muy positivo para las acciones. Por eso este año es muy favorable para las acciones en Estados Unidos, porque no hay elecciones y porque el Congreso de Estados Unidos tiene, por lo menos en la Cámara de Diputados, mayoría republicana, con lo cual hay equilibrio de poderes, así que eso te asegura bastante estabilidad. Acá en Argentina pensemos esto, ¿no? O sea, pensemos justamente, si lo mejor para las acciones es la estabilidad política, bueno, pensemos lo que está pasando en Argentina durante este año. O sea, así que si efectivamente el driver político, que en Argentina es el más importante, se torna favorable, por lo menos con algún candidato que sea un poco más pro mercado, o sea, no sé si de extrema derecha o de centro derecha, pero ya con que haya un candidato que esté más o menos en esa orientación política económica, seguramente que tanto las acciones como los bonos lo tienen que tomar a bien, y ver, ya llegando a las elecciones primarias, ya tendríamos que estar viendo una reacción del mercado, porque eventualmente, si bien es cierto que tiene que arreglar una situación bastante complicada, bueno, el mercado va a suponer que eventualmente va a tener que hacer algo, y bueno, a pesar de mucha incertidumbre, vuelvo a repetir lo que decía antes, ¿no? O sea, comprando estos precios, a pesar de que la incertidumbre y la volatilidad puede llegar a ser muy alta, a largo plazo uno ve que las probabilidades de que esté comprando a precios bajos son mucho más altas que la de llevarse una sorpresa desagradable y terminar perdiendo capital. Eso si uno invierte en Argentina en este momento. Después, bueno, o sea, hago una pequeña descripción, eso no voy a ahondar demasiado en esto, pero lo que sí van a ver acá en la tesis es que hay una gran dicotomía. Yo explico acciones, explico bonos, explico commodities, letras no sé si las explico porque creo que están dentro de los bonos, explico derivados, explico rates, porque obviamente esos son para mí los principales activos de inversión en los que uno puede invertir, pero acá hay un gran desbalance entre acciones y el resto. Ustedes van a ver que yo explico un poco bonos, explico commodities, por ejemplo, pero de las 418 páginas que tiene la tesis, más de 200 páginas las dedico a acciones. O sea, así como escucharon, o sea, es una tesis que habla sobre el método top-down, y sin embargo, la mayor cantidad de páginas no están dedicadas al método top-down, están dedicadas al análisis de acciones. ¿Por qué pasa eso? Porque esa era la segunda falta que yo tenía en mi práctica laboral. O sea, por un lado me faltaba una metodología para poder asesorar de la mejor manera posible a los clientes, para poder armar un portafolio de inversión de la manera más sensata posible, a pesar de que no siempre es posible llevar esto a la práctica al pie de la letra. Pero la segunda falla que yo estaba teniendo, la segunda carencia que tenía, era que no tenía una metodología para analizar acciones desde el punto de vista cualitativo. O sea, tenía claro el Excel, tenía claro el descuento de flujo de fondos, lo que ustedes vieron hace 2 semanas con la evaluación de Tesla, eso lo tenía claro, pero me faltaba todo el paso previo. O sea, yo quiero analizar Tesla, bueno, ya tengo el Excel listo, preparadito, todo para ponerle los números. Ahora, si yo pongo basura, la evaluación sale basura. O sea, si yo pongo números sensatos, la evaluación que va a salir va a ser sensata. ¿Cómo hago para poner números
correctos, o sea, números racionales adentro de esa evaluación. Tengo que hacer un análisis cualitativo de la compañía y tengo que hacer un análisis lo mejor posible de la industria. Entonces, la mayor cantidad de páginas de la tesis están dedicadas a cómo se analiza una industria, cómo se analiza un sector y, por sobre todas las cosas, cómo se analizan acciones. Ahí está la mayor cantidad de páginas, el mayor esfuerzo de mi tesis. A pesar de que llame método top-down, es como que el objetivo es doble. Por un lado, explicar el método top-down y explicar su implementación para tratar de ser lo más fiel posible a ella. Y segundo objetivo es analizar empresas, cómo se analizan compañías. Entonces yo acá lo que explico obviamente es que justamente como dice Pablo Fernández y como dicen Damodaran, toda evaluación es siempre en última instancia una opinión de quien está evaluando la compañía. Lo que ustedes vieron hace 2 semanas de Tesla es mi opinión de la compañía en base al análisis que yo hice de la empresa y de la industria en este momento. No necesariamente mi opinión tiene que ser igual a la de ustedes. Por ejemplo, mi opinión es contraria a la de Damodaran, porque Damodaran cree que Tesla está cara. Entonces, mi opinión es diferente a la de Damodaran. O sea, ¿por qué? Porque la narrativa que él obtuvo luego de analizar cualitativamente Tesla fue que las ventajas competitivas de Tesla tal vez no eran tan altas. Él proyecta un crecimiento para Tesla que es bastante menor al que proyecto yo, proyecta inversiones diferentes a lo que proyecto yo. Entonces, acá lo que importa es que cada uno haga una evaluación sensata cuando quiere efectivamente hacer una evaluación y que tenga las herramientas para poder hacer un buen análisis cualitativo. Porque lo que pasa es que si yo pongo el Excel y hago una evaluación en el Excel, pero no sé explicar por qué pongo cada número, lo que tengo es eso, tengo un Excel nada más, no tengo una evaluación. O sea, yo puedo ponerle que Tesla va a crecer, no sé, 20% por año durante los próximos 5 años. Y una persona con total sensatez me puede llegar a decir: ¿por qué pusiste 20? ¿Por qué no pusiste 15%? ¿Por qué no pusiste 25%? ¿Por qué no pusiste 30% para Tesla? O sea, ¿por qué? O sea, bueno, justamente porque sale de mi análisis cualitativo. O sea, yo hice un análisis de la compañía que mi conclusión fue que creo que un escenario conservador fue que va a crecer, por ejemplo, 20% durante los próximos 5 años. Creo que en la evaluación hace 2 semanas le puse 23% y ya les comentaba que era, bueno, o sea, es un número que pongo yo, podría ser 20, podría ser 25, pero es más o menos un número que yo considero que es conservador y que me termina dando una muy buena evaluación. Y por el contrario también, si solamente hago un análisis cualitativo de la industria de la empresa y no hago la evaluación en el Excel, estoy medio a ciegas. Es como que me gusta la compañía, me gusta, por ejemplo, Google, ¿no? Hago un análisis cualitativo de la compañía, pero no llevo eso al Excel. ¿Dónde estoy parado? Bueno, estoy parado en una empresa muy interesante que tiene ventajas competitivas que todavía siguen siendo fuertes, que tiene un capital humano impresionante, que se ve amenazado por la inteligencia artificial, pero que tiene infraestructura y tiene capital humano y tiene conocimiento para poder hacer frente a eso y ofrecer una alternativa igual o mejor a ChatGPT. Tengo entonces una gran empresa con un gran negocio, con grandes ventajas competitivas, pero no sé si está barata o está cara, no sé en qué número me conviene comprar, en qué número ya me convendría vender, no sé cuánto es mucho, o sea, no sé cuál es el driver que más tendría que mirar, porque no sé qué tan sensible es la evaluación de la empresa a los diferentes drivers. Entonces como que estoy a ciega. Entonces si yo hago el Excel, entonces ahí sí, ahí agarro, pongo todo eso que yo analicé cualitativamente en números y ahí tengo lo mejor de los dos. O sea, ya tengo lo mejor, tengo la evaluación completa. Entonces, lo que yo vi era que tenía el Excel, hay información en castellano del Excel, o sea, se puede aprender a hacer una evaluación de empresas, pero me faltaba lo otro. O sea, no había información en castellano, por lo menos yo no encontré información en castellano sobre cómo se analizan industrias, cómo se analizan sectores, cómo se analizan empresas. Así que como que parte del agregado de valor de mi tesis fue decir, bueno, mira, a partir de ahora, toda persona que quiera implementar la metodología top-down para armar un portafolio de inversión y no sepa inglés, lo va a poder hacer porque ahora está esta información en castellano. Y aquellas personas que quieran aprender a analizar una compañía, de qué tengo que mirar en una compañía, dónde tengo que ir a buscar la información, también van a tener esa información porque ahora yo me tomé el trabajo como de ponerlo en castellano para que se entienda. Bueno, este sería el análisis de industrias, que también podríamos decir que es el mismo para sectores. O sea, utilicé estas dos metodologías, o sea, la de Porter y la de Barney and Hestelry,
Hay una metodología más, que yo la mencioné anteriormente, es la que está en un libro que se llama El dilema del innovador, de Christensen, creo que es el autor. Está en castellano el libro, con lo cual como que lo omití, porque aparte se me iba a hacer todavía más larga la tesis. Pero está eso, pero esa metodología para analizar industrias principalmente se aplica a industrias que están sufriendo alguna disrupción, con lo cual, por ejemplo, sería una buena metodología para aplicar a la industria de Google, por ejemplo, en este caso, o sea, al modelo de negocio de Google, que podría estar sufriendo algún tipo de disrupción con todo lo que sea inteligencia artificial. Entonces, si quieren aprender industrias, a partir de ahora ya tienen información. Obviamente, el libro de Porter está en castellano. Hay un libro de Porter que se llama Ventaja Competitiva, que está en castellano, que ahí uno podría haber aprendido directamente a analizar industria. Pero otra cuestión que me pasaba era de que yo quería aprender cómo se analizaba una industria, cómo se analizaba un sector, y salvo en el libro de Michael Mabousin, que se llama Expectation Investing, en ningún otro lado encontré recomendaciones de libros para aprender a analizar industrias y sectores. Por esa cuestión justamente está esto acá, porque de casualidad, así en un momento me puse a leer el libro de Mabousin y ahí estaba la recomendación, así que justamente me vino 10 puntos y ahí justamente busqué la información y ahí la plasmé en la tesis para que entonces ya quede. Entonces ya una persona que quiere invertir en acciones y quiere analizar industrias o sectores ya tiene la forma de poder hacerlo, está todo bien explicado. Bueno, esto es un poco más de lo que venimos diciendo siempre, o sea, ¿para qué voy a analizar una industria? ¿Para qué voy a analizar un sector? Bueno, porque justamente de las tres variables que más determinan el valor de una compañía, que son costo de capital, variación de los ingresos y rendimiento sobre el capital invertido, estas últimas dos dependen de la compañía y dependen de la industria, por sobre todas las cosas, dependen de la industria. Yo puedo ponerle a Tesla un crecimiento en los ingresos, como hice hace 2 semanas, del 23% anual promedio durante los próximos 5 años, porque la industria me lo permite. En ningún caso podría, si yo quiero evaluar Coca-Cola, ponerle 23% de crecimiento anual en dólares de todos sus ingresos, porque no da, la industria no da para eso. De la misma manera yo puedo ponerle a Google, por ejemplo, en la evaluación que estoy haciendo, márgenes de rentabilidad arriba del 20%. Jamás podría ponerle márgenes de rentabilidad arriba del 20% a Walmart, por ejemplo, porque la industria no lo permite. O sea, no es una industria de altos márgenes de rentabilidad, es una industria de mucho volumen y de bajos márgenes de rentabilidad. Lo mismo con Costco, por ejemplo, que es una empresa que me encanta, que la sugerimos siempre, se la sugerimos bastante a los clientes, o sea, es una gran empresa, pero yo sé que esa empresa va a crecer por volumen, no va a crecer por margen de rentabilidad. Entonces, para eso nos sirve mucho analizar industrias, para encontrar cuáles son las industrias que tienen la mejor configuración de expansión de los ingresos y de altos rendimientos sobre el capital invertido, porque en última instancia eso es lo que va a determinar el valor de una compañía, porque el costo de capital varía, es verdad, y es importante en el valor de las empresas, pero eso es transversal para todos. O sea, eso afecta a todas las empresas. No las afecta a todas por igual, pero afecta a todas las empresas. La Reserva Federal sube la tasa de interés y afecta a todo. Obviamente, a Coca-Cola, a la evaluación de Coca-Cola, la va a afectar mucho menos que la evaluación de Tesla. Pero uno sabe que a largo plazo le conviene estar invertido en empresas que tienen grandes ventajas competitivas y que están creciendo. Bueno, estos son los 10 pasos que están descritos acá en la tesis. Ustedes van a ver acá, que si ustedes se meten acá, van a ver todo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, todos estos pasos, estos 10 pasos. Hay 11 pasos porque hay un paso 11 que es la evaluación, pero la evaluación hablo muy poquito porque justamente para eso están los libros en castellano. Entonces, la idea mía, la mayor cantidad de páginas, fue dedicársela a esto. O sea, la idea es que cualquier persona que de ahora en adelante quiera analizar una compañía tenga información en castellano para poder analizarla y además información en castellano muy pormenorizada y muy detallada. O sea, ¿cuál es la clave acá? Uno tiene que entender el negocio de la compañía, a qué se dedica, qué tipo de clientes son el perfil al que apunta la empresa, cuáles son las ventajas competitivas de la compañía. Eso es lo más importante de todo. Creo que es en donde uno más tiene que focalizarse cuando analiza una compañía, cuáles son sus ventajas competitivas. Ahí están todas bastante bien enumeradas las ventajas competitivas, con varios ejemplos, para que uno entienda bien, porque ahí es donde más tiene que poner el foco. Después hay todo un tema de entender los cash flows, de dónde vienen los cash flows, si la empresa, por ejemplo, como Coca-Cola,
tiene ingresos distribuidos en todo el mundo, o una empresa como Mercado Libre que solamente tiene ingresos en Latinoamérica, por ejemplo. A ver si hay empresas, por ejemplo, a veces uno ve empresas que dependen de muy poquitos clientes, o en el caso de Argentina, por ejemplo, ve empresas que dependen del Estado, dependen de que el Estado ajuste las tarifas. Entonces uno tiene que entender bien cómo está configurado el perfil de los clientes de la compañía, y ven que hay 3 capítulos, 6, 7, 8, que están dedicados a los gerentes. ¿Por qué? Porque justamente es algo que no se le da tanta importancia, y que en aquellas industrias más dinámicas donde hay alto crecimiento, donde hay altos márgenes de rentabilidad sobre el capital, ahí los gerentes son sumamente importantes. O sea, por ejemplo, el CEO de Coca-Cola, el CEO de McDonald's, no es una persona tan importante y tan decisiva en el resultado que van a traer los balances de la compañía, porque ya la industria ya está madura, la empresa está madura, no tiene mucho para crecer. O sea, no va a haber muchas variaciones sin importar las decisiones que tome el gerente. Ahora, en Tesla, en Google, en Microsoft, lo que haga el gerente, las decisiones que toma el gerente son extremadamente importantes. Y justamente, ya que dije Microsoft, pensemos que Microsoft fue una empresa que en los 80 y en los 90 fue una gran empresa, fue una gran inversión. Y desde el 2000, cuando queda atrapada en la burbuja.com, hasta el 2012, la empresa no se mueve. O sea, la cotización sube, baja, sube. Habrá tenido rallies, habrá tenido momentos donde habrá subido 10, 20%, pero periodo 2010-2012, creo que dije 2020 antes, 2012, 2010, 2012, perdón, 2000-2012, en el periodo 2000-2012, son 12 años en los cuales la cotización de la compañía no se movió. O sea, siguieron sacando el Windows, siguieron sacando Office 365, quisieron meterse en los celulares con Windows Phone, compraron incluso Nokia. O sea, el CEO era Steve Ballmer, la cotización de la compañía subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Cuestión de que fue una muy mala inversión durante más de una década, hasta que llegó Satya Nadella. Cuando llegó Satya Nadella en 2012, lo primero que dijo fue: ok, rindámonos con el tema de los celulares, Windows Phone no va a triunfar, ya está, ganó Android, ganó Apple con el iOS, ya está, esos dos son los sistemas operativos de celulares, no vamos a poder imponer el Windows Phone. Olvidémonos de Nokia también. Nokia fue una mala compra, fue una mala inversión, aceptémoslo, listo, sigamos para adelante, focalicémonos en inteligencia artificial, focalicémonos en Azure, en los servicios en la nube, volvamos a vender hardware con la línea Surface, y focalicemos en Office también, que es un paquete que nos da una gran ventaja competitiva. Bueno, la historia nos dice que durante los últimos 10, 11 años la cotización de Microsoft, la capitalización de mercado de Microsoft se multiplicó por 11. O sea, fue una increíble inversión. Hoy en día es una de las empresas con mayor capitalización de mercado del mundo, y dentro de las tecnológicas, como vimos con la temporada de balances, fue la mejor. No hubo duda de que fue la mejor de toda la temporada de balances. Entonces, eso logra un gran CEO. De nuevo esta ventanita. Eso es lo que logra un gran CEO. Así que si estamos invirtiendo, si estamos analizando Walmart, si estamos analizando Coca-Cola, si estamos analizando alguna empresa minera, no sé, alguna empresa que sea muy madura, que esté en una industria muy madura, el CEO no va a ser tan importante. Pero si estamos analizando empresas de industrias dinámicas, de industrias que todavía están en crecimiento, de industrias con altos márgenes de rentabilidad, de industrias que pueden sufrir el aumento de la competencia, nos es obligatorio entender bien cómo está constituida la junta directiva, las características del CEO de la compañía, de qué manera los gerentes administran el negocio, y bueno, eventualmente también veremos oportunidades de crecimiento, pero eso, más que las oportunidades de crecimiento, más que la empresa, las da la industria. Pero obviamente la empresa, sacando nuevos productos, nuevos servicios, obviamente que genera sus propias oportunidades de crecimiento. Así que esto es el método que, por lo menos para mí, es el más abarcativo para poder analizar compañías. Eso lo van a tener acá, viene en toda este capítulo 4 de la tesis. Y bueno, después viene toda una parte de implementación, que esas se las dejo después para que la vean. Bueno, van a ver que, por ejemplo, cuando explico el método top-down, hablo bastante, y hablo un poco de todo el tema de
de drivers de alto nivel, por ejemplo, de drivers económicos financieros, de cómo detectar burbujas especulativas, tema del desempleo, miren que yo les digo que siempre que el desempleo es algo que siempre mira hacia atrás y que no hay que prestarle atención porque siempre es lo que reacciona al último, así que nunca busquemos en el desempleo algo que sea predictivo. Lo mismo que hablo del Buffett Indicator, bueno, cosas que vengo diciendo en los informes están también plasmadas acá. ¿Por qué el Buffett Indicator no sirve para nada? ¿Por qué el CAPE de Shiller no sirve para nada? Hablo también un poco de los price earnings, características de correcciones de mercado, características de mercados bajistas, creo que están acá las 4 reglas de los mercados bajistas para las acciones de países desarrollados, análisis obviamente de las 4 reglas, los mercados bajistas más importantes de los últimos años, obviamente que esto no incluye al mercado bajista de 2022 porque yo entregué la tesis en agosto y todavía ese mercado bajista estaba en marcha, cómo detectar burbujas financieras, bueno, cuáles son los 3 componentes de las burbujas financieras, así que bueno. Lo dejo acá, acuérdense, el link de la descarga está en la descripción, así que espero que les sirva, espero que les agregue valor. Lo único que pretendo con esto, compartiendo mi tesis, es que mi tesis no quede olvidada en una base de datos de la universidad, o sea que la gente la use porque escribí más de 400 páginas para agregar valor a la industria financiera de habla hispana, así que a partir de ahora puedo decir que existe, por lo menos para las personas que invierten y hablan en castellano, una metodología que la pueden aprender, o sea, que pueden aprender, hay material en esta tesis para poder aprender a analizar acciones, para poder analizar empresas, o sea, de ahora en adelante, cuando hable de analizar empresas, seguramente volveré a recurrir acá a la tesis para volver a explicar, porque me tomé bien el trabajo de hacer todo esto, para que quede plasmado todo este conocimiento y que cualquier persona que quiera aprender a analizar una industria, a analizar un sector, a analizar una empresa o a armar un portafolio de inversión paso a paso con una metodología que para mí es muy sensata, lo puede hacer. Gente como Warren Buffett, por ejemplo, o como Howard Marks, ellos utilizan el método contrario, ellos utilizan el método bottom-up. Yo creo que tengo por acá, bueno, veremos acá, déjenme ver, acá. Ellos utilizan el método contrario a este. Ellos lo que hacen todos los días es ver de las 7.000 empresas que están listadas en Estados Unidos o incluso de las decenas de miles que están listadas en todo el mundo, lo que hacen es tratar de ver qué es lo que está barato, qué regiones. Por ejemplo, Warren Buffett ha estado invirtiendo bastante en Japón durante los últimos años. Howard Marks ha invertido incluso en acciones argentinas y ha incluso agregado posición durante estos meses en acciones argentinas porque ellos utilizan la metodología contraria. En vez de preguntarse cuáles son los mejores sectores, ellos van y directamente miran cuáles son las empresas que para ellos están baratas. Supongo yo que utilizarán algún tipo de ratio, algún tipo de análisis cualitativo, mirarán la cotización, harán un análisis cualitativo de ventajas competitivas para ver cuáles son las empresas que tienen modelos de negocios muy resistentes y que están siendo muy castigadas por el mercado. Pero, como dices, ¿se acuerdan que yo hace un tiempo recomendé este libro de Morgan Housel, que desgraciadamente en castellano le pusieron un título horrible, ¿Cómo piensan los ricos? Este ya lo he compartido acá, varias personas se lo han descargado, si no me lo piden. En inglés se llama The Psychology of Money, o sea, la psicología del dinero. No sé por qué, sí, sé por qué, por una cuestión de marketing le cambian el nombre y ponen Cómo piensan los ricos. Y Morgan Housel, creo que en este libro lo dice, y si no lo ha dicho en varias entrevistas, él siempre, cuando le preguntan por Warren Buffett, por Howard Marks, los grandes gurús del mercado, él lo que dice es, mirá, no trates de imitar a Warren Buffett. Primero porque los mayores aciertos de Warren Buffett y las mejores inversiones de Warren Buffett las hizo hace 50 años, en la década del 60, del 70, del 80. Y los mercados financieros en aquel momento eran muy diferentes a como son ahora. De hecho, hay que mirar las últimas inversiones de Buffett y ver que no fueron de la brillantez que fueron las otras, cuando invirtió en Coca-Cola en los 80, por ejemplo, cuando invirtió en Geico, cuando invirtió en Washington Post, por ejemplo, o sea, las grandes inversiones de Warren Buffett. Entonces él dice, no intenten imitar a Warren Buffett, porque por un lado las grandes inversiones que él hizo las hizo en un contexto muy diferente a este, con lo cual no es replicable, y por otro lado la mentalidad de Warren Buffett no es replicable, o sea, porque él es una persona con una mente muy privilegiada y que tiene un pensamiento que es difícil de replicar. Es como si viniera Michael Jordan
o LeBron James, por ejemplo, por poner un jugador ahora que está vigente en la NBA, y te enseña cómo vuelca la pelota, cómo él encesta la pelota, y vos querés hacer lo mismo. Bueno, ahí hay un tema de talento que es difícil de replicar, que es difícil de adquirir. Entonces, él lo que dice, Morgan Housel, dice, no traten de imitar a Buffett, porque, bueno, por un lado, los rendimientos que hizo lo hizo en otra época, y segundo, porque su mente tiene sus particularidades que no son tan fácilmente imitables. Lo mismo con Howard Marks, o sea, son tipos que son genios, o sea, son tipos que la verdad que tienen características que, a pesar de que uno pueda leer los libros que ellos mismos escriben, que pueda tratar de entender y que le suene lógico, no es algo tan fácil de replicar. Y por otro lado, dice Morgan Housel, no necesitamos replicarlo, o sea, lo que necesitamos es que cada uno encuentre cuál es el mejor método para sí mismo, cuál es la forma en la que uno se siente más cómodo en base a sus propias características. Entonces dice, no hay que esforzarse por imitar a Warren Buffett, por imitar a Howard Marks, por imitar a Carl Icahn o a Bill Ackman o a cualquiera. O sea, lo que hay que tratar de ver es cómo aprovechamos ese conocimiento, pero lo que lo asimilamos a nosotros mismos, a nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio tiempo, nuestros propios intereses, o sea, nuestra propia personalidad. Entonces, él dice eso, dice, porque cuando uno mira lo que hacen ellos es muy difícil de replicar, porque obviamente están todo el tiempo leyendo estados financieros, están todo el tiempo averiguando información, tienen acceso a información que tal vez nosotros acá obviamente no vamos a tener. Entonces dice, no intentemos eso, intentemos hacer algo más coherente con nosotros mismos. Entonces yo creo que cuando miro el método top-down, es algo mucho más coherente para cualquiera de nosotros, para cualquier inversor minorista. Es algo más coherente para una persona que tal vez no quiere dedicarse a las finanzas, que le gusta las finanzas, le interesa, pero no quiere dedicarse a las finanzas, no quiere estar todo el día con el Excel haciendo una evaluación o leyendo estados financieros o leyendo libros de finanzas. Entonces, es una metodología que a uno le permite, una vez que establece sus propios objetivos, poder tratar de tener una idea de los drivers de alto nivel y después decidir los activos de inversión. Y después ahí uno puede decidir si compra, por ejemplo, si una persona dice, bueno, mi tolerancia a riesgo es moderada, quiero un rendimiento de más del 10% anual en dólares y me aguanto la volatilidad, pero no quiero pérdida permanente de capital, entonces evito Argentina, por ejemplo, o compro muy poquito de Argentina porque sé que ahí puede llegar a haber pérdida permanente de capital si en las elecciones, por ejemplo, el oficialismo es reelecto, a pesar de que no es el escenario más probable, podría llegar a pasar. Entonces, si esa persona me dice, yo quiero evitar eso, bueno, listo, entonces sos candidato a acciones de Estados Unidos. Entonces, ya una vez que está elegido el activo, o sea, acciones de Estados Unidos, ahí uno puede directamente invertir en el Standard & Poor's. O sea, si esa persona no quiere tomarse el trabajo de decir, bueno, a ver, vamos a comprar el Standard & Poor's tecnológico, o el Standard & Poor's de la salud, o el Standard & Poor's de consumo discrecional, o voy a comprar Tesla, o voy a comprar Meta, o voy a comprar Google, lo que sea. Si esa persona no quiere tomarse todo el tiempo y realizar ese esfuerzo, puede directamente entonces ya comprar el índice o comprar un ETF de sectores en particulares que le interese. Entonces, de esa manera aplica esta metodología sin necesariamente ir al análisis cualitativo, a estos 10 pasos que describí anteriormente, al Excel de la evaluación que vieron hace 2 semanas. O sea, esta metodología puede aplicarse sin que uno tenga que ir al Excel o que leerse todas estas páginas para analizar cualitativamente una empresa. Lo que importa acá es que uno haga bien esto. Si uno hace bien esto, y esto es coherente con el análisis que uno hizo de los drivers de alto nivel y con estas 3 variables que son las más importantes para uno como inversor, si uno hizo correctamente bien esto, te va a ir bien. No importa si compraste el Standard & Poor's y después resultó que te convenía más comprar el Nasdaq, por ejemplo, porque las tecnológicas subieron mal, no importa, te fue bien igual, porque estableciste un portafolio que fue coherente con tus necesidades e hiciste un análisis correcto de los drivers de alto nivel que te llevó a elegir el activo de inversión correcto, no solo para tu perfil de inversión, sino también para el momento que estabas viviendo. Entonces, tal vez en algún momento, no sé, Estados Unidos entre nuevamente en un proceso de mucho optimismo y vos como inversor decías, sí, mis objetivos siguen siendo los mismos, pero me parece que mi driver económico financiero me dice que las acciones de Estados Unidos están demasiado caras. Bueno, podés vender todo tu portafolio o una parte y pasarte, por ejemplo, a obligaciones negociables para tratar de obtener un rendimiento que sea alto para esperar después el momento concreto o el que más te parezca para
volver acciones, y de esa manera uno va armando un portafolio de inversión que responde siempre a sus necesidades. Y si uno hace bien ese análisis, que tanto tiempo no le debería llevar y tanto tiempo actualizarlo tampoco le debería llevar, puede seleccionar correctamente el activo financiero, y si hace eso le va a ir bien. Le va a ir bien y va a obtener buenos rendimientos. Y si llega a cometer algún error, bueno, no van a ser errores que tal vez provoquen pérdidas permanentes de capital. Entonces yo creo que es el mejor método para invertir. Obviamente que si uno está dispuesto a subir mucho más riesgos, después ya se puede meter en acciones de menor capitalización, pero eso ya excede a esto. Eso ya es para las personas que les interesan mucho más las finanzas, que les interesa mucho más asumir mayores riesgos para buscar mayores rendimientos. Esto es simplemente para las personas que quieren o asesorar o crear su propio portafolio de inversión, algo más a largo plazo, algo buscando inversiones de calidad para poder obtener el mayor rendimiento posible, controlando uno su propio portafolio y controlando el riesgo que uno mismo está asumiendo. Así que recuerden, el link está en la descripción del video. Y bueno, yo me despido entonces dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.